Según las personas viven etapas de vida, escuchen bien, los pueblos, los países, las naciones, también experimentan etapas de vida que de alguna manera o en alguna medida los deben llevar a transiciones importantes que abonen a su bienestar y a su madurez. En el día de hoy baso mi predicación en un pasaje de esperanza, porque Isaías 55 es un mensaje de esperanza. Y ese profeta Isaías en esta mañana nos compele, nos invita a la esperanza. En la mañana de hoy también haré alusión a una carta de nuestro pastor general, reverendo Miguel Ángel Morales Castro, y de la Junta Representativa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, que se aprobó el último miércoles del mes de junio del corriente año. Esa carta se titula Mensaje Pastoral para un pueblo en crisis. Al final del culto, usted recibirá este documento, un documento que a título personal lo considero histórico, porque que yo recuerde, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico no ha escrito un documento como este documento. Son 3 páginas, a espacio sencillo, la letra es pequeña, quiere decir que es un documento sólido. Hay mucho que se dice aquí. Y no se ha escrito un documento como este antes, porque tampoco antes hemos vivido momentos económicos, políticos y espirituales como los del presente. El pueblo de Puerto Rico en su pasado vivió momentos difíciles, vivió otras etapas, y las generaciones de esos momentos históricos del pasado reciente o del pasado de principios del siglo XX o mediados del siglo XX respondieron a esos desafíos, respondieron a esas etapas y salieron hacia adelante. Y como salieron hacia adelante, por eso usted y yo estamos aquí en esta mañana, entre otras cosas. Nosotros también saldremos hacia adelante en el nombre del Señor. Y nos corresponde a usted y a mí responder a esta etapa y a este momento, el cual exige de todos y todas lucidez, compromiso, amor sacrificial, desprendimiento de todo fanatismo partidista y de todo prejuicio sectario, y sobre todo guianza del Dios del ayer, del Dios del presente y del Dios del futuro y de todos los tiempos. Así es que, pensando en este documento, me fui a Isaías 55. La invitación a los sedientos y a los que no tienen dinero. Recuerda el profeta, el llamado a la sabiduría. Después usted se busca allá en su casa Proverbios capítulo 9 y va ahí a leer algunas cosas muy importantes sobre la sabiduría, pero no lo vamos a mirar hoy. El pasaje sugiere, este pasaje de Isaías 55, que la sabiduría es escuchar el mensaje del profeta Isaías. Y como pueblo que regresa del exilio, regresar a Sión para trabajar en la reconstrucción de Jerusalén. Ese es el contexto del pasaje. Parte de la responsabilidad del pueblo de Dios
en el Antiguo Testamento es vivir comprometidos con Israel, con su nación, con su tierra y con el Dios de la alianza sobre todas las cosas. Además, usted se fijó al leer, la gratuidad es la característica primordial del amor de Dios. Y la liberación es la experiencia de quien se acoge al amor divino. Por eso el Señor invita al pueblo a volver a su regazo sin pagar nada. Las falsas deidades, cuando usted hace como que una investigación por ahí, por esas páginas de Isaías, las falsas deidades, o sea, los falsos dioses y los falsos líderes exigen a sus adeptos y a sus seguidores oro y plata y un esfuerzo baldío, en vano, mientras que el Señor Jehová no exige dinero, ni defrauda a nadie, ni amontona deudas, sino que da y acoge a quien se le acerca gratuitamente, porque su amor es un amor por pura gracia. Y por eso la Escritura más adelante dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. La salvación a ti no te costó nada. La salvación es gratuita. El que pagó el precio, y a precio de sangre, en la cruz del Calvario, es Jesucristo, el Señor de la vida. Y por esa gracia, usted y yo estamos aquí en esta mañana. Hago alusión, mi primera alusión, al mensaje pastoral para un pueblo en crisis, y leo directamente. Dice así la Junta Representativa y nuestro pastor general: la crisis espiritual incide en la material y en la administrativa del pueblo. La magnitud de la crisis se hace patente en el hecho de que gran parte del pueblo y sus líderes se refugian en la dependencia y acuden al oportunismo para aprovecharse de los recursos sociales. La falta de sobriedad y la falta de voluntad para educarse y trabajar para el beneficio personal y colectivo evidencia que parte de la verdadera crisis es espiritual. Recordemos que Albert Einstein dijo: el problema del ser humano no está en la bomba atómica, sino está en el corazón. Y añado yo, en el corazón del ser humano que fabrica la bomba atómica con fines genocidas. Y Cristo dijo antes, vuelvo a la carta citándola: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso con respecto a la crisis espiritual. La letra B de la carta nos habla de factores económicos, y me van a permitir leerla en esta mañana, o leer algunas cosas, porque la carta es larguísima y no lo pretendo en esta hora, pero sí algunas partes. Puerto Rico cosecha las consecuencias de décadas de ausencia de buena mayordomía. Presupuesto tras presupuesto, el gobierno financió obras sin contar con fondos recurrentes para pagarla, pasando una pesada carga a las generaciones por venir. La deuda fue constituida tanto por gobiernos estadistas como estadolibristas. En muchos casos fue constituida por políticos que, para conseguir el apoyo de grandes masas, estuvieron dispuestos a violar sanas normas de administración. La consecuencia de esa mala política fiscal ha de afectarnos a todos, pero ha de afectar en mayor medida a los más vulnerables de nuestra sociedad,
a quienes estamos llamados a servir mejor. Anticipando la presente situación, la coalición ecuménica de la cual la Iglesia Discípulos de Cristo es parte, expresó el 31 de agosto de 2015 lo siguiente: como líderes de la comunidad de fe, nos preocupa la deuda, el impago de la misma y sobre todo las propuestas que reducirían los salarios, posibles despidos de trabajadores y trabajadoras, la reducción de beneficios empleados y la reducción en los servicios de salud. No se puede permitir que las medidas de austeridad planteadas afecten adversamente a los más pobres y necesitados en Puerto Rico, quienes prestan dinero a altos intereses, a sabiendas que es una carga onerosa al bienestar fiscal de un pueblo. No tienen fuerza moral para exigir medidas de austeridad que afecten a servicios esenciales, que afecten en el mundo del trabajo y tronchen oportunidades de un resurgir económico. La deuda de más de 72 billones de dólares ha creado un ambiente económico que ha obligado a muchos a emigrar y amenaza con afectar los servicios que el gobierno pueda prestar a sus ciudadanos. Reconocemos que Puerto Rico necesita un alivio en su deuda y al mismo tiempo tiene derecho a una reestructuración de la misma a fin de que pueda seguir invirtiendo y sirviendo a su gente. Cierro citas en esta mañana, en esta primera parte. Me devuelvo al texto bíblico. Las imágenes de la lluvia y de la nieve son particularmente relevantes para hablar de la pertinencia de la palabra de Dios. Donde usted cree que no hay salida, siempre la Escritura y la palabra de esperanza le deja ver a usted una veta de esperanza, un hilo de salida en el nombre del Señor. Y mediante el riego que producen las lluvias, ¿qué pasa? La vegetación aflora y se mantienen las reservas de agua que son tan importantes en la subsistencia de las comunidades. Así como las aguas riegan la tierra y cumplen su propósito, así sale de la boca del Señor, dice Isaías, su palabra y cumple su finalidad salvadora. Es esa palabra bíblica, pertinente, puntual y esperanzadora la que ha hecho que el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios también somos usted y yo, tengamos hoy en cada prueba, en cada desafío, en cada escollo, en cada crisis, en cada situación, sea personal, sea familiar, sea como iglesia, sea como país. Escucha bien. Permite esa palabra que usted ha escuchado por años o por meses, que usted la ha atesorado en su espíritu y en su corazón, permite las reservas para continuar. Y como el pueblo de Israel lo hizo en los tiempos del exilio y post-exilio, tener una reserva, claro está, simbólicamente, de agua, espiritualmente hablando, es vital, hermanos y hermanas. Esa palabra del Señor, para poder enfrentar los días del desierto que todos estamos atravesando como pueblo y como país. Pero yo digo en esta mañana, con convicción, con seguridad, que cuando hay reservas, porque hemos sabido tener los abastos en condiciones óptimas
para los días malos, estaremos firmes en medio de lo que puede parecer inestable, incierto y hasta impredecible. Es interesante porque Pablo, el apóstol, lo había experimentado en su tiempo. Lo había experimentado ya en su vida. Lo había experimentado en su ministerio. Y por eso Efesios capítulo 6 y verso 13. Y aquí hay gente que se lo sabe de memoria. ¿Qué nos dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cuántos han tenido que enfrentar días malos? Todos. No nos gustaría, porque el ser humano está orientado al placer. Somos hedonistas quizás hasta por naturaleza, y no somos orientados al dolor, al sufrimiento. No, eso no lo queremos en nuestra vida. Si nosotros pudiéramos ahorrarnos los días de lágrimas, los días de sufrimiento, los días de pesar, los días de dolor, créanme que lo haríamos. Pero allá desde el jardín del Edén la cosa tomó otro giro. Y el sufrimiento viene a ser parte de esta naturaleza caída. Que un día en el escatón de la historia, dice el vidente Juan, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así dice el vidente ese día, por fe, creyendo las visiones del vidente registradas en las escrituras. Ese día ya no habrá dolor, ya no habrá pesar, ya no habrá enfermedad, ya no habrá lágrimas que enjugar, porque todo habrá sido redimido por la gracia del Señor. Pero mientras estamos aquí, nos toca enfrentar tantas cosas. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, repito, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Lo que Pablo está diciendo es que nada lo iba a destruir. Eso es lo que él está diciendo. Por eso en otra escritura dice, derribado, pero no destruido. Usted puede resbalarse, usted puede sentirse como que está en el suelo en momentos dados, pero nunca destruido. Nunca destruido, dice el apóstol. Nada lo hará renegar tampoco del amor de Dios. Ninguna situación, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ¿verdad? Y usted lo puede atemperar a todo aquello que pulula por ahí y que de alguna manera lo pone a usted un poquito ansioso o ansiosa. Y usted tiene que ponerle nombre a eso. Y usted tiene que decirle ni esto, ni lo otro, ni aquello, ni cuál, ni más cuál me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque lo que el apóstol está diciendo, hermanos y hermanas, es que ninguna situación tiene la capacidad de ser mayor que el amor de Dios en nuestros corazones. Y cuando usted así lo vive y lo experimenta, usted tiene la autoridad moral y espiritual para decirlo, para proclamarlo, para compartirlo, no como un cuento mágico, sino como una realidad del Espíritu en el nombre del Señor. En la segunda sección del libro de Isaías, la segunda sección es llamada por los estudiosos bíblicos del capítulo 40 al 55. Y esa segunda sección, usted va al capítulo 40, ¿cómo comienza ese capítulo 40 de Isaías? Aquí los biblistas: consolaos, consolaos a mi pueblo, dice el Señor. Porque hay momentos que los pueblos necesitan consolación.
Los pueblos no son esa masa de gente etérea, tú sabes, que son hechas de nubes o de flores. No, el pueblo somos tú y yo. Gente de carne y hueso. Y el pueblo de Israel en ese momento necesitaba consuelo. Necesitaba la mano extendida de Dios. Y por eso así comienza esa segunda sección. Interesantemente, y finaliza en el capítulo 55 con otro llamado. Esta vez a allegarse al Señor para participar de un banquete especial. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y usted podrá decir, pero ¿cómo es eso? Y nosotros tenemos que decir que eso tiene dos vertientes. Que en el pueblo de Dios, cuando otros se empobrecen y necesitan, los que tienen deben compartir y entrar en la ética del desprendimiento. Eso tiene una explicación. Pero hay otra explicación. Y la otra explicación puede ser una explicación simbólica. Mire, hermano y hermana, entiéndase por aguas. Algo muy importante. Sin agua nos morimos. Por eso el asunto de las sequías a nivel mundial. Y por eso el asunto de abastos de agua secos es una amenaza, como si fuera una guerra en medio de los países. El agua es vital para la subsistencia humana. Y si Dios es agua para nosotros y nosotras, tenemos que también decir en esta hora que sin Dios nuestra vida es una vida vacía. Yo tengo que decir, a lo mejor usted comparte mi opinión, yo digo desde aquí, desde mi realidad, sin Dios yo me muero. Sin Dios no sabría hacia dónde caminar con certidumbre, con esperanza en el presente, en el futuro y en el escatón de la eternidad. Dios da sentido pleno a mi vida. Y los humanistas del siglo XIX, XX y XXI han dicho, esa gente que profesa la religión son unos débiles, son debiluchos emocionales porque necesitan la invención de un Dios para poder subsistir y caminar con seguridad en la vida. Allá los que pueden pensar de esa manera. Usted y yo tenemos la opción de caminar y caminar sin Dios. Pero hemos descubierto en este camino de la vida que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Que Dios es el creador de tu vida y de la mía. Que Dios es el sustentador de todo lo que existe. Y que siempre lo será, lo reconozca o no lo reconozca el ser humano. Que Dios no es una invención, que Dios es una gran realidad en la vida de la gente, que Él llena nuestra vida, que Él da los contenidos a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, que es una presencia que se siente en la noche, en la tarde, en la mañana, en el día. Y si a veces nuestros sentidos engañosos al fin hacen que no sintamos a Dios, como quiera, Él es una realidad. Aunque yo no lo sienta, porque ese día me levanté de X o Y manera, Él sigue estando presente en nuestras vidas. Entiéndase por aguas esa realidad de Dios. Entiéndase por vino, porque ahí habla de vino, de leche. Entiéndase por vino el símbolo del gozo del Espíritu. Oiga, yo llegué tempranito, le dije, ¿verdad? Aquí habían 2 personas en la nave. En el salón donde yo doy clase había una.
Yo dije, ¿llegarán mis hermanitos hoy? La lluvia los detendrá al punto de que no llegarán. Yo me quedo boba con mi país. Anoche las noticias era como que venía un ciclón. No sé qué pasa. Es como tener a la gente siempre en vilo. Es como crear en la gente una histeria colectiva. Hay que saber discernir. Hay que saber leer a veces la entrelínea de los medios y de todo lo que nos rodea. Mire, estamos aquí. Mire para afuera. Cinco pulgadas de lluvia mañana. Se van a tapar todas las alcantarillas de Villa Nevare. Pues claro, la gente se queda. Y los más ancianitos se quedan también porque no se van a exponer. Y usted y yo aquí nosotros, mire, estamos mirando para afuera. Todo está cool, como dicen los muchachos. Y yo llegué tempranito. Y una siervita del Señor, a quien yo amo tanto, ella no sabe cómo yo la amo. Ella estaba cantando al Señor ahí, acomodando toditas las cosas del diaconado, con un gozo. Mili Durán, con un gozo, ese gozo que es contagioso. Oiga, porque cuando usted ve a un siervo del Señor, una mujer, un hombre de Dios, un joven de Dios, un niño, una niña, con el gozo del Espíritu, usted de alguna forma, si no está gozoso o gozosa, usted dice, yo quiero de eso. ¿Y cómo esa persona puede estar así? Porque esa persona vive hablando con el Señor. Esa persona, aunque hable y pelee con Dios de vez en cuando, porque a veces tenemos unos altercados con Dios, pero Dios siempre nos lleva al lugar donde nos tiene que ubicar. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando uno está enfocado en la vida, cuando uno mira más a Dios que a los problemas, cuando uno busca más de Dios que de los mortales, créame que usted va a vivir en el gozo del Espíritu. Y el vino ahí en esa palabra nos dice que es el gozo del Espíritu. Y leche, la tierra prometida que fluía leche y miel. Y que en los tiempos más duros, en el camino hacia ella, en esos tiempos aciagos, en esos tiempos de desierto, en esos tiempos de frontera, de límite, Dios siempre proveyó al pueblo maná y codornices, columna de fuego en la noche, nube en el día, para que el pueblo se mantuviera como mirando al invisible. Y la imagen del banquete es particularmente importante, porque ahí Isaías 55 de alguna manera nos está hablando de ese banquete que el Señor tiene para su pueblo en esas dos alternativas que le acabo de nombrar. Pero esa imagen del banquete es particularmente importante. Es el Salmo del Pastor, el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23 en el versículo 5? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo dice? En presencia de mis angustiadores. Unas versiones dicen en presencia de mis adversarios, otras versiones dicen en presencia de mis enemigos, pero a mí me gusta la Reina Valera porque es más poética en muchos momentos y dice en presencia de mis angustiadores. Oiga, el salmista tenía angustiadores. ¿Usted piensa que la gente de Dios no tiene angustiadores? ¿Usted piensa que la gente del Señor no tiene a otros que lo angustian? Si usted piensa así, baje y ponga los pies acá en la tierra. El salmista tenía angustiadores. Y sea que este salmo se le adjudique a David o no, el que escribe el salmo tiene experiencia de Dios y la tiene profunda.
Porque para usted escribir un salmo como este, usted tiene que sentir el pastoreo del gran pastor. Y el salmista tenía angustiadores, gente que le causaba angustia. La angustia es un sentimiento o un estado emocional que se caracteriza, dicen los que saben, por la pena y funciona como una respuesta a algo desconocido, a algo que usted no puede identificar. Y tiene incluso hasta un malestar psicológico y hasta cambios fisiológicos. Cuando la gente está en angustia, oiga, el corazón le palpita más rápido. A veces usted escucha a alguien, ay, tengo como taquicardia. Cuando la gente está en angustia, hay cambios incluso en el ritmo respiratorio y como que nos falta el aire. Óigame, y la persona no puede identificar con claridad de dónde viene esa angustia. Porque el miedo, fíjense que el miedo, usted lo puede identificar con algo específico. Yo le tengo miedo, dirán algunos, a las cucarachas. O yo le tengo miedo a montarme en un avión. Y usted puede identificar el objeto, pero la angustia muchas veces usted no la puede localizar en algo determinado. ¿Quiénes son nuestros angustiadores? ¿Y cómo enfrentarnos a ellos? La crisis económica para muchos es una angustia. La falta de empleo para tanta gente es una angustia. La familia dividida, unos allá y otros acá, es una angustia para mucha gente. Los acreedores, para algunos, esos acreedores son los angustiadores. Los políticos de Puerto Rico y sus engaños son angustiadores para el pueblo. Para otros, la Junta Fiscal puede ser angustiadora para mucha gente. El gobierno de los Estados Unidos puede ser angustiador para otros. Nosotros mismos, al ser cómplices silentes en tantas ocasiones, podemos convertirnos en angustiadores. Y usted puede seguir decodificando la realidad que nos rodea. Y puede decir, esto me causa angustia, esto otro me causa angustia. Hay un pueblo angustiado, porque no tiene certezas mínimas ni sabe qué va a pasar en un futuro cercano. Ante este clima de incertidumbre, hermanos y hermanas, en el único que podemos confiar y pedir dirección y guianza es en aquel que adereza mesa delante de nuestros angustiadores, tengan el nombre que tengan y sean quienes sean. El único que puede darnos certezas en medio de lo que es inestable es el pastor de pastores, el pastor del Salmo 23, el pastor de Juan 10 cuando dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ante esa realidad, quiero concluir en esta mañana y no tomarles mucho más tiempo. Cito la última parte que quiero citar, no de la carta es amplia y trabaja muchas instancias de nuestra realidad. Y usted, esta tarde o en la semana, usted va a tomar una parte, usted se va a sentar con calma. Si quiere una tacita de café, si quiere un té o un vasito de agua,
Pero todo discípulo de Cristo debe leer este documento y saber cuál ha sido el pronunciamiento de nuestra iglesia en este momento histórico coyuntural, que no lo debemos tomar livianamente. Mensaje a la iglesia ante la crisis. Y voy a leer solo un párrafo. La crisis espiritual, como dijimos, incide en la material y administrativa del pueblo. La iglesia debe modelar la esperanza de la verdadera promesa de Dios para el pueblo. Brindemos al país un estilo de vida evangélico que traiga verdadero consuelo, fe y esperanza a nuestro pueblo. Vivamos lo que enseña la palabra de Dios cuando dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. ¿Cuántos sabemos vivir humildemente? ¿Estaban tímidos ustedes? ¿Cuántos sabemos vivir humildemente? Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted puede decir eso en esta mañana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate que el texto bíblico no dice: en algunas cosas puedo confiar en Cristo que me fortalece. No. Dice todo. Todo es todo, hermano y hermana. Todo lo que usted sabe, lo que usted puede nombrar, lo que usted puede identificar. Pero todo aquello que también usted todavía no puede codificar, ni nombrar, ni identificar, pero que Dios lo sabe. Y como lo sabe, lo prepara y me prepara y nos da la herramienta para poder seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creamos que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿En qué cosas? Porque Pablo estaba enfrentando momentos difíciles, estrechos, momentos de persecución, momentos de difamación. Ahí le decían: mira, este no es ningún apóstol nada, este es un farsante, este dice que es apóstol pero no es apóstol nada. Y él tenía que estar todo el tiempo en una defensa, pero siempre siendo fiel a Dios. Y por eso es que tiene que decir antes, en todas esas pruebas, antes, en todas esas acusaciones, las que sean, que tú estás siendo objeto en esta hora, antes, en esa enfermedad, en esa prueba que tengo, soy vencedor. Pero no por mis solas fuerzas, no por los diplomas que tengo colgados en mi pared, no por todos los cursos que yo he cogido de educación continuada y de esto y de lo otro. No. Por medio de aquel que nos amó. Por eso es que podemos vencer. Porque el amor de Dios y su palabra, mire, vuelve. Y por ahí hablaban, ¿verdad?, de cómo el cerebro registra. Y allá en ese cerebro, que allá el escritor bíblico lo trabaja como corazón. Pero ahí en todos esos archivos que hay, de momento cuando tú necesitas, cuando tú estás contra la pared, sale en el archivo esa palabra del Señor. Yo recuerdo un testimonio de un hombre que fue a la cárcel por ser fiel a Dios. Y ese es Dietrich Bonhoeffer, un alemán que se negó a ser cómplice del gobierno de Hitler. Y aunque la iglesia luterana y la iglesia católica se hicieron cómplices de aquella barbaridad, Bonhoeffer dijo: yo no me presto para eso. Y estando en solitaria,
Y estando allá sin nada, dice en sus cartas que comenzaron a aflorar todos los pasajes que él leía domingo tras domingo a la congregación. Que comenzaban a aflorar en el corazón y en la mente todos los textos bíblicos que desde pequeño iba aprendiendo en la escuela bíblica. Dicho sea de paso, a Bonhoeffer lo asesinó el régimen. No crean que él sobrevivió. A él le pasó como a los apóstoles, le pasó como a Pablo. Por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dice: yo que ya estoy listo para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos tienen que guardar la fe? No importa lo que ocurra, hermano y hermana. Aunque las cosas no caminen como usted quiere que caminen, usted tiene que mantenerse fiel al Dios que le ha salvado. Y esa fe mantenerla firme. Es un depósito que el Señor ha dado a tu vida y a mi vida. Y vuelvo a la carta, me he desviado 7 veces. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Veamos en la presente situación una verdadera oportunidad para hacer sal, para hacer luz en medio de nuestra tierra. Por ello proponemos lo siguiente, y solo le leo 2 y después usted la termina en su casa. Destacar el rol evangelizador para que la iglesia asuma con mayor fidelidad su función de proyectar en el pueblo la esperanza cristiana, acompañada de palabras de fe y acciones que reflejen la virtud de vivir un estilo de vida responsable, moral, social y políticamente. Y después ustedes van a tener que leer en su casa, demandar ante el gobierno de Estados Unidos, colectivamente y fuera de líneas partidistas, mayor respeto a nuestro bienestar y dignidad como pueblo democrático. Y todo lo que viene después de esa afirmación. Nuestra iglesia en esta hora asume una postura digna, una postura seria, una postura bíblica, una postura evangélica, porque responde a los valores del evangelio. No estamos acostumbrados a estas cartas, pero tampoco hemos vivido momentos como los que estamos viviendo. Y ante momentos como este y como los que vienen, la iglesia no puede ser neutral. Porque Jesús no fue neutral. Jesús siempre estuvo al lado de ¿qué? De los más vulnerables, de la justicia, del amor y de la dignidad de los seres humanos. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga. Usted va a recibir este mensaje pastoral para un pueblo en crisis al final del culto. Como fue la petición de la Junta Representativa de nuestra iglesia el 30 de junio de este año en curso. Recíbala, estúdiela, guárdela en su Biblia y en el camino, según el Señor nos inspire y está en su voluntad, estaremos buscando otros pasajes que nos inspiren y nos ayuden a caminar todos estos tramos. No podemos venir a la mesa del Señor sin cantar un himno que de alguna manera vincula con nuestro amado Puerto Rico, con sus ciudadanos, con su gente, que somos tú y